Buenos días. Vamos a hacerle unas preguntas sobre el tema que hemos elegido, que lleva por título Afectación de la privatización de las escuelas públicas, enfocada en la teoría de la educación neoliberal. Okay. La primera pregunta... Vamos a ver si puedo tener respuesta a todas tus preguntas. Ok. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la privatización de las escuelas? Bueno, yo creo que pensar en la privatización de las escuelas como un 100%, pues no sé el camino. Algunos políticos han hecho propuestas a nivel de proyectos de campaña, ¿no? A ese nivel lo han hecho, no nada más serio que eso. Así que la privatización de la escuela en México yo creo que no tiene un camino abierto, porque hay estratos sociales muy marcados que no podrían tener acceso a la educación, aunque te voy a explicar que la educación en México no es gratuita. La educación en México es gratuita para el que la recibe, pero realmente no sale gratis, tiene mucho costo. ¿Quién la está pagando? Nuestros impuestos la pagan. Realmente la escuela pública en México no es gratuita, tiene muy alto costo. ¿Qué se paga con eso? No la está pagando el beneficiario directo, porque ni esperaríamos que lo hiciera, porque no tiene recursos para eso. ¿Okay? Los que nos hemos manejado en la escuela privada nos damos cuenta que tiene un costo muy alto. Entonces, ¿usted podría considerar que tiene algún beneficio para la sociedad manejar este sistema? ¿Público o privado? Privado. Sí, tiene un beneficio muy alto para la sociedad. De hecho, nuestro país no podría cargar con todo el peso del valor que tiene la educación para toda su población que estudia. O sea, la escuela privada, el proyecto de la escuela privada le quita al gobierno de los países un alto costo de la educación y lo trabajan las propias empresas privadas, ¿no? Ellos son los que están pagando el alto costo. Si desapareciera la escuela privada en México, nuestro gobierno no puede con tanto costo. O sea, es un beneficio a las escuelas privadas para la sociedad, para el gobierno de un país, claro que lo es. ¿A quiénes cree usted que involucra esta problemática y quiénes considera que son los más afectados? ¿La problemática de la privatización de la escuela o qué? ¿A quiénes afecta? Sí. Al que no tiene acceso a los pagos, al que no puede. Nosotros tenemos una población muy alta que no podría pagar, definitivamente. Y pensar que ellos no van a tener acceso a una educación porque no tienen los recursos, pues es doloroso. Es doloroso tener un país donde no hay un desarrollo educativo. Así que nos duele pensar que hay muchachos, inclusive de la iglesia, que no tienen acceso a la Universidad de Montemorelos porque no tienen los recursos. Algunos de ellos porque no se arriesgan a buscar sus recursos, porque pueden generar. Pero también hay una población que no alcanzaría, ¿ok? No alcanzaría a los estudios. Y ahora me voy a la escuela privada en México. O sea, hay poblaciones, hay gente que no podría pagar. Entonces ellos serían los más afectados si pensamos en privatizar la escuela. No, espérate, no podemos, porque ellos necesitan ese beneficio. Por eso nuestra Constitución establece la educación pública debe ser gratuita, obligatoria, porque está pensada en el beneficio total de la comunidad, de la sociedad. La parte de la sociedad que no tiene recursos, muchas veces ni siquiera para sus necesidades básicas, ya no te digo educación. Entonces, aparte de esta sociedad, ¿a quién considera usted que involucra? ¿Qué personas están involucradas en esto? ¿Otro tipo de personas? ¿El gobierno quizás? ¿En la privatización? Sí. Yo creo que pensar en privatizar la educación no creo que sea un proyecto de gobierno. Lo que yo creo que está tratando de decir en un discurso de campaña, alguien que está pensando en la privatización,
Es pensar en convertir la educación de calidad, porque las escuelas privadas han demostrado tener mejor calidad que la escuela pública. Y que tenemos escuelas públicas de muy alta calidad también, o sea, pero en general podemos hablar, ¿no? Así que pensar privatizarla para subir la calidad, no, debemos trabajar en proyectos de calidad para toda la escuela. Y obviamente es muy altruista considerar que la escuela pública debe ser de calidad, porque a menos que estés con un interés de guardar en tu dinero un poco de guardar dinero y hacer un negocio de la escuela, de la educación, pues se me hace muy, muy, muy triste, ¿no? Porque inclusive nosotros, nuestra iglesia, nuestro proyecto de educación no es para hacernos ricos. De hecho, no salen los costos de la educación en nuestra iglesia con los estudiantes. La iglesia tiene que poner recursos para hacer este proyecto. Así que a nivel macro en el país, pues la gente no podría. Y no creo que alguien tenga el corazón tan duro como para pensar, vamos a privatizar y vamos a quitar a mucha gente del privilegio de eso, en la educación. ¿Cuáles son algunas posibles soluciones para las personas afectadas? Pensando en esto como una posibilidad. Una posible solución, no le veo. A menos que hubiese organismos externos que pudieran subvencionarla. Pero de ahí para adelante no veo ningún beneficio. Al contrario, veo una amenaza. ¿Sabe de algún país que esté llevando a cabo esta propuesta? Así específica que toda su educación sea privatizada, no sé. Pero yo sé que hay muchos países que han mejorado mucho su educación porque le han puesto mucho más recursos a su educación, tienen menor población que México, por supuesto, y entonces los resultados son muy favorables para poder ofrecer a la educación que imparte el Estado todos los beneficios en recursos tecnológicos, recursos humanos, y entonces han mejorado mucho su calidad educativa, pero sus gastos, sus costos son menores porque tienen menor población. Ok. ¿Cómo cree que respondería México si se llevara a cabo en su totalidad esta propuesta de parte de Revolución, porque nosotros tenemos un país con necesidades y la educación es una necesidad primordial y no podríamos quitársela. México no podría con ese costo. Y yo creo que el pueblo despertaría y haría alguna cosa. Okay, pues muchas gracias, maestra, por sus